Hay mucho debate en redes sociales sobre que las infiltraciones son malas. Las infiltraciones no son ni malas ni buenas, las infiltraciones están bien o mal indicadas. Y me gustaría desmitificarlo porque sí que es verdad que, como todo en la vida, todo lo que se pone de manera indiscriminada y sin una buena indicación efectivamente es malo, entre comillas, ¿no? Pero esto es una herramienta que es muy útil para determinadas patologías y aparte es la indicación principal en todas las vías clínicas, como por ejemplo una tendinitis calcificante del supraespinoso, una bursitis de hombro, una monoartritis de rodilla, inflamatoria, siempre que haya signos inflamatorios. Eso son herramientas que están utilizando durante muchos años, que están respaldadas por la evidencia científica actual y que son una herramienta muy útil, bien indicada. Matices que tenemos que tener con eso. Evidentemente no podemos poner las infiltraciones en todas las patologías, ni ser la primera línea de tratamiento en todas las patologías. Entonces, lo interesante de las infiltraciones es que, bien indicadas por un especialista cualificado, bien puestas con el ecógrafo, la mayoría de las veces, porque hay veces que no es necesario utilizar el ecógrafo, aunque es recomendable, pero en la gran mayoría, últimamente, siempre con el ecógrafo. Y sin ponerlas en estructuras donde pueden dañar, como por ejemplo dentro de un tendón, las infiltraciones van muy bien. ¿Cuándo se utilizan las infiltraciones habitualmente? Las infiltraciones, como norma general, suelen ser un tratamiento de segunda línea. Siempre se emplean primero medidas como la fisioterapia, inmovilizaciones con férula, etcétera, etcétera. Y las infiltraciones se utilizan cuando hay una clínica inflamatoria. Es decir, por ejemplo, en el hombro. Cuando tienes una bursitis en el hombro o un dolor muy importante en el hombro, el fisioterapeuta, por mucho que quiera, no va a poder trabajar con ese paciente. Sabemos que el efecto de la infiltración va a ser temporal y lo que hacemos en esos casos es poner una infiltración dentro de la articulación sin tocar el tendón. Con la ecografía vamos a poder bajar esa inflamación en el hombro para que en unos días el fisioterapeuta pueda seguir trabajando con ese paciente. Por ejemplo, en una epicondilitis en el que tenemos una inflamación franca del tendón, el codo está que prácticamente no se puede mover, podemos utilizar una infiltración de corticoides para bajar la inflamación sin tocar el tendón. Tras un derrame articular de la rodilla en el que no sabemos si es una artropatía microcristalina o hay una inflamación de la rodilla por la causa que ya veremos de qué se trata, sacamos el líquido de esa rodilla y ponemos un antiinflamatorio para que el paciente pueda caminar y mejore el dolor. Ya trataremos su patología de base. Ahora bien, si ponemos de manera indiscriminada, en ese ejemplo de la rodilla o en ese ejemplo del codo o en ese ejemplo del hombro, infiltraciones ante el menor síntoma y de manera repetida, sí que es verdad que los efectos secundarios del corticoide van a empezar a hacer estragos. Pero poner una infiltración bien indicada de manera aislada o cada cierto tiempo prudencia no tiene por qué ser una mala indicación ni que los pacientes tengan que tener miedo a ponerse infiltraciones de manera puntual. Y luego tenemos otro tipo de infiltraciones que son las de ácido hialurónico, que es lo que se conoce como viscosuplementación, y las de PRP o que se conocen coloquialmente como células madre. Son dos infiltraciones diferentes al corticoide y con objetivos diferentes. Lo que va a hacer tanto la viscosuplementación como el plasma rico en plaquetas, sobre todo intraarticularmente, es mantener una ventana de tiempo libre de sintomatología entre 9 y 11 meses que nos va a permitir, porque determinadas patologías como artrosis incipientes, artrosis leves, que todavía no queremos valorar el poner una prótesis o el paciente todavía es joven como para valorar poner una prótesis, podemos utilizar las infiltraciones para aguantar un tiempo hasta que la rodilla vaya viviendo esa indicación quirúrgica. Esto como término general. Entonces, ¿cuándo utilizamos la viscosuplementación? La viscosuplementación la utilizamos, o yo la utilizo, sobre todo en articulaciones grandes como la rodilla, como alternativa al PRT o a los corticoides. Lo que más utilizo es el plasma rico en plaquetas, que se trata de una infiltración con unos fines biológicos que lo que hace es estimular la reparación del tejido mediante la infiltración de
lo que se llama el plasma rico en plaquetas. Ese plasma rico en plaquetas lo obtenemos del propio paciente, de centrifugar una muestra de sangre periférica que le extraemos al mismo paciente esa misma mañana y obtenemos un concentrado de plaquetas. De ahí el nombre de plasma rico en plaquetas. Esas plaquetas tienen lo que se llaman unos factores de crecimiento que van a estimular esa reparación normal de los tejidos. Ahí lo que hacemos es que mediante ecografía lo infiltramos en la zona de la lesión o en la zona que queremos estimular esa reparación, como el tendón del supraespinoso, la epicondilitis, etc. Y lo que vamos a buscar es un efecto regenerativo para que el tendón pueda curarse por sí mismo. Y el PRP tiene controversia, sí, tiene controversia. Hay traumatólogos y especialistas que dicen que no tiene evidencia, otros que sí. La gran mayoría, ya cada vez más, habla de buenos resultados con el PRP. ¿Y esto por qué ocurre? Porque hay estudios que hablan a favor del PRP, la gran mayoría, otros que no. Y esto tiene su explicación muy sencilla, porque si nosotros entendemos el PRP como un fármaco que nosotros fabricamos de cada paciente, no es lo mismo ese fármaco, entre comillas, que fabricamos que un paracetamol que te compras de la farmacia, porque el paracetamol que te compras de la farmacia, todos vienen en blisters, todos vienen igual y todos se toman igual, te toman la pastilla igual. El PRP no, el PRP depende de la cantidad de plaquetas que tiene cada persona en su sangre, de la técnica de centrifugación, de la centrifugadora, del técnico que lo extrae, del traumatólogo que lo indica. Te diría que la indicación es el 50% del resultado. De cómo lo pone ese traumatólogo, si tiene ecógrafo, si no lo tiene, si tiene más experiencia en la técnica de aplicación o no. Entonces por eso hay tanta variabilidad en los estudios de plasma rico en plaquetas. Pero ¿qué dice la evidencia científica actual? La evidencia científica actual dice que en torno a un 80% el PRP tiene buenos resultados, bien indicado y aplicado de manera correcta. Y luego hay otra cuestión, ¿cuántas infiltraciones de PRP se necesitan? Actualmente también se está viendo que con una sola infiltración de PRP es más que suficiente. No hay que protocolarizar infiltraciones sí o sí, ya que si con una infiltración obtenemos el resultado que queremos conseguir, no necesitamos poner más infiltraciones. En el caso de que con una infiltración obtengamos un tratamiento, un resultado parcial y un tratamiento incompleto, ahí sí que podemos poner una segunda o incluso una tercera. Normalmente con 2 suele ser suficiente. Y otra pregunta, ¿cuánto tiempo tengo que dejar entre una infiltración y otra? Aquí tampoco hay un protocolo cerrado, sino que bueno, hay que entender que el plasma rico en plaquetas funciona como un estimulador de la regeneración de ese tejido donde se aplica. Esa estimulación dura en torno a 6-8 semanas. Entonces, si tras 4, 6, 8 semanas ponemos una segunda dosis, vamos a mantener un estímulo constante de regeneración en ese tejido, con lo cual vamos a poder, digamos, mantener más en el tiempo ese estímulo y con lo cual vamos a tener mejores resultados. Si dejo pasar más de 8 o 12 semanas, sería como empezar de nuevo, sería como separa ese estímulo regenerativo. Sí que es verdad que normalmente no se suele perder lo que ya se ha ganado y luego a partir de la segunda infiltración, a partir de esas 9-10 semanas ya sería como empezar de nuevo. Entonces, si tenemos que poner más de una infiltración, tenemos un margen entre 4 y 8 semanas después de la primera para poner la segunda.